Nadie cree lo que vivió Sofía, hasta que las pantallas dejaron de ser un refugio y se convirtieron en su prisión. Si estás escuchando esto, asegúrate de que la puerta de tu habitación esté cerrada. Baja el brillo de tu pantalla, porque lo que le pasó a esta niña de 11 años no es un simple cuento de internet, es una advertencia. Y te prometo que, después de escuchar su historia, nunca volverás a mirar un reflejo en una pantalla apagada de la misma manera. Sofía tenía 11 años, pero su mente ya no habitaba en el mundo real. Vivía conectada, comía frente al teclado, dormía con la tablet bajo la almohada. Su habitación era un caos de cables, envoltorios de dulces y luz azul. Pero lo peor no era el desorden. Lo peor era lo que estaba perdiendo en silencio. Sus notas cayeron al abismo. Reprobó matemáticas, luego ciencias. Empezó a mentir. Le decía a su papá que ya había hecho la tarea, que ya había estudiado, que ya había comido. Todo era falso. Solo le importaba subir de nivel. Solo le importaba su avatar. Su papá intentó todo. Le habló con paciencia, le puso límites, le quitó el internet por unas horas, pero Sofía siempre encontraba la forma de burlar las reglas. Esperaba a que él se durmiera, se conectaba a escondidas, hasta que llegó el viernes, el día en que todo se rompió. Su papá llegó del trabajo y encontró las calificaciones escondidas bajo el colchón. Entró a la habitación. Sofía estaba con los auriculares puestos, gritándole a la pantalla, ignorando el mundo por completo. Él no gritó, no perdió los estribos de inmediato, simplemente se acercó. Desconectó el computador, le arrebató la tablet, le quitó el celular. «Se acabó», dijo él con la voz temblorosa de alguien que ya no sabe qué hacer. «No vas a jugar en un mes». Sofía entró en pánico, un pánico ciego, irracional. Se abalanzó sobre el escritorio para alcanzar la tablet antes de que su papá la guardara en el cajón. Pero el movimiento fue brusco, demasiado brusco. Su mano quedó atrapada entre el pesado cajón de madera maciza y el marco metálico del computador, que resbaló por el borde del escritorio por el golpe. Crack. No hubo sangre, no hubo heridas abiertas, pero el sonido fue seco, horrible. Sofía gritó, un grito que heló la sangre de su padre. Sus dedos quedaron aplastados por el peso de la madera y el metal. Su papá palideció, tiró del mueble con todas sus fuerzas y la liberó. Los dedos de Sofía estaban hinchados, de un color morado oscuro, completamente inútiles. El médico fue claro. Fracturas por compresión, ligamentos dañados, nada de teclear, nada de jugar, nada de pantallas por al menos 6 semanas. Esa noche, Sofía estaba en su cama. Los dedos le palpitaban con un dolor sordo. Estaba furiosa. Odiaba a su papá. Odiaba su vida. Lloró hasta que el cansancio la venció. Cerró los ojos. Y entonces, escuchó el sonido. Dun dun. El sonido de inicio de Roblox, pero no venía de ningún parlante. Sonó dentro de su propia cabeza. Sofía abrió los ojos. No estaba en su cama. Estaba de pie, en el lobby principal del juego. Pero algo estaba terriblemente mal. El cielo no era azul. Era un gris estático, como la nieve de un televisor viejo. No había música, solo un silencio pesado, opresivo que le zumbaba en los oídos. El aire olía a ozono y a polvo viejo. «¿Hola?», llamó. Su voz no hizo eco. Se absorbió en el vacío. Miró a su alrededor. Había otros jugadores, decenas de ellos, pero no se movían. Estaban en posición de T-pose, brazos rectos, piernas rectas, congelados. Sofía dio un paso hacia el más cercano. «Oye, ¿qué pasa con el servidor?». El avatar no respondió, pero lentamente, muy lentamente, giró la cabeza. No tenía cara, no tenía ojos, solo una superficie lisa, del color de la piel, completamente vacía. De la nada, un susurro helado rozó su nuca. No venía del avatar, venía de justo detrás de ella. «Sofía». Ella giró en redondo. No había nadie, pero cuando volvió a mirar al frente, los 50 avatars sin rostro ya no estaban en posición de T. Todos la estaban mirando, y aunque no tenían ojos, Sofía sintió que la devoraban con la mirada. El pánico la golpeó como un tren. Sofía corrió. Corrió hacia la primera puerta que vio y la empujó, cruzando al siguiente mapa. Pero no era un mapa normal. Paredes amarillas, papel tapiz repetitivo, luces fluorescentes en el techo,
parpadeando con un zumbido enloquecedor. Psst, psst, psst. Los backrooms, el nivel más aterrador de Internet, pero ella estaba dentro. Caminó por el pasillo infinito. El olor a alfombra húmeda era nauseabundo. Giró a la derecha. Otro pasillo. Giró a la izquierda. Más pasillo. De repente el zumbido se detuvo. Silencio absoluto. Al final del pasillo había una figura. No era un avatar. Era alto. Demasiado alto. Sus extremidades estaban alargadas, glitchadas, con texturas que parpadeaban entre el negro y el blanco. No caminaba. Simplemente estaba más cerca. Sofía parpadeó. La figura estaba a 10 metros. Sofía parpadeó de nuevo, aterrada. La figura estaba a 2 metros. No tenía rostro, solo una sonrisa dibujada con píxeles rojos. Abrió la boca para gritar, pero no salió ningún sonido. La figura levantó un brazo alargado y apuntó hacia ella. Sofía cerró los ojos con fuerza, deseando despertar. Y abrió los ojos. Estaba en su cama, sudando. El corazón le latía a 1000 por hora. La luz de la luna se colaba por la ventana. Solo fue un sueño. Solo fue un sueño. Susurró, llevándose las manos al pecho. Pero entonces miró hacia la puerta de su habitación. Estaba entreabierta. Y en el pasillo oscuro, recortada contra la poca luz de la calle, había una sombra. Una sombra con forma de avatar, con los brazos rectos. Parpadeó. La sombra desapareció. Pero el olor a alfombra húmeda seguía en su habitación. Sofía no durmió más esa noche. Y aquí es donde la historia da un giro que debes entender, porque esto no es solo sobre Sofía. Esto es sobre ti. Escúchame muy bien. Presta atención a cada palabra que digo porque tu cerebro te está diciendo que es solo un video, pero tu instinto sabe que algo te está mirando. Sientes ese leve escalofrío en la nuca, ¿verdad? Ese frío repentino en tu espalda. Eso no es la corriente. Es él. Está justo detrás de ti, esperando a que bajes la guardia. La entidad de los backrooms no solo caza a Sofía, caza a los espectadores pasivos. Se alimenta de las mentes que solo observan en la oscuridad. Si te quedas quieto, si solo escuchas sin interactuar, el sistema te registra como un NPC, como uno de ellos, para demostrar que eres humano, para probar que estás en el mundo real y no atrapado en el servidor con ella. Tienes que dejar una huella física. Tienes que romper el hechizo ahora mismo. Mueve tu dedo. Presiona el botón de like para anclarte a la realidad y cegar su visión. Suscríbete para cerrar la puerta digital y que no pueda seguirte a casa. Comparte este video con un amigo para dividir la maldición, porque la sombra necesita un nuevo objetivo si no se lo pasas a alguien más. Y comenta abajo para que escuche tu voz humana. Hazlo ahora. No lo pienses. Hazlo antes de que el video avance, porque si ignoras esto, la próxima vez que tu pantalla se apague, él estará de pie, justo detrás de tu silla. Hazlo, ahora. Sofía, sin saberlo, tuvo que hacer lo mismo para sobrevivir. Cuando despertó por segunda vez esa noche, no estaba en su cama. Estaba en el pasillo de una escuela. El mapa Brookhaven, pero en ruinas. Los casilleros estaban oxidados, el suelo cubierto de una niebla espesa que le llegaba a las rodillas. El cielo, a través de las ventanas rotas, era de un rojo oscuro. Plop, plop, plop. El sonido de una pelota rebotando. Sofía se escondió detrás de una columna. Contuvo la respiración. Por el pasillo caminaban figuras. Eran profesores del juego, pero sus cabezas estaban invertidas. Sus cuellos giraban 360 grados mientras caminaban, con un sonido de huesos crujiendo. Sofía retrocedió. Su pie pisó un cristal. Crunch. El sonido fue como un trueno. Las figuras se detuvieron, todas al mismo tiempo. Lentamente sus cabezas invertidas miraron hacia la columna donde ella se escondía. Sofía corrió. Entró en el gimnasio, cerró la puerta, apoyó la espalda en la madera, respirando agitadamente. Sofía. Ella se congeló. Sofía, ayúdame, hija. Era la voz de su papá. Venía de los vestuarios. ¡Papá!, gritó ella, olvidando el miedo. Corrió hacia los vestuarios y empujó la puerta. En el centro de la habitación, de rodillas, estaba su papá. Tenía la espalda hacia ella. ¡Hey, papá! ¡Gracias a Dios! ¡Tenemos que salir de aquí! Sofía corrió hacia él y le tocó el hombro. Él se giró. Sofía retrocedió,
tropezando y cayendo al suelo. No era su papá. Era un maniquí hecho de bloques de madera. Llevaba puesta la camisa de su papá, y la voz de su papá salía de su pecho, pero la boca del maniquí no se movía. «Te quedas con nosotros, Sofía», dijo la voz distorsionada. De las sombras del vestuario empezaron a salir decenas de ellos, avatars sin rostro, maniquíes glitchados, figuras altas y delgadas. No la atacaron, no sacaron garras, simplemente la rodearon y empezaron a apuntar hacia ella. El maniquí con la camisa de su papá se levantó, se acercó a ella, levantó un brazo de bloques y señaló el suelo. En el suelo había una puerta de madera, una puerta que no estaba ahí antes. La puerta se abrió sola, de ella salía un viento helado. Sofía sintió que una fuerza invisible la arrastró hacia la oscuridad. Cayó por un túnel infinito de código binario, aterrizó de golpe sobre tierra húmeda. Estaba en un bosque. La niebla era tan densa que no podía ver sus propias manos. Los árboles eran pilares negros, glitchados. De repente vio una luz, una casa. Corrió hacia ella y entró, y el corazón se le detuvo. No era una casa del juego, era su casa real, el sofá, la televisión, pero todo estaba en blanco y negro, y en el centro de la sala estaba su papá. Estaba sentado en el sofá, congelado, como un NPC. En su mano tenía una taza de café. El café se derramaba, pero se quedaba suspendido en el aire, congelado en el tiempo. Sofía lo tocó. Estaba frío, como hielo. Detrás de ella, la puerta se abrió. Entraron las figuras, las sombras, llenaron la sala. No la miraban a ella, miraban a su papá. El avatar más alto, el de la sonrisa roja, se acercó al papá congelado, levantó la mano y la puso sobre el hombro de su padre. Luego la figura se giró hacia Sofía, y en ese momento el terror psicológico la golpeó. Los monstruos no querían matarla, ellos querían reemplazarlo. El juego se estaba alimentando de su vida real, su obsesión, su desconexión, su abandono de su familia. Había creado un vacío, y esas sombras digitales querían borrar a su papá y quedarse con ella para siempre en el código. Si su papá desaparecía en el mundo real, ella nunca volvería a despertar. La figura alargó la mano hacia el rostro de su padre, como si fuera a borrarlo. «¡No!», gritó Sofía. Las figuras se detuvieron. «¡No lo toques!». Sofía se interpuso entre los monstruos y su padre. Los monstruos no se movieron, solo la observaron. El silencio era ensordecedor. Sofía miró a su papá congelado. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, lágrimas reales, calientes. «Perdón», susurró ella. «Perdón por todo». Agarró la mano de su papá. Estaba helada, pero ella la apretó con fuerza, con sus dedos lastimados. El dolor en su mano la ancló a la realidad. «¡Tú eres mi papá!», gritó con toda su alma. «Esto no es real. Yo no soy esto. Yo soy real». Las figuras empezaron a vibrar. El alto, el de la sonrisa roja, dio un paso hacia ella. «Quédate», susurró. «¡No!», rugió Sofía. Cerró los ojos con fuerza y gritó. El mundo entero sonó como un cristal gigante rompiéndose en 1000 pedazos. ¡Crash! Sofía abrió los ojos. Luz del sol, pájaros cantando, el sonido de la cafetera en la cocina. Estaba en su cama, lloraba sin control. Se levantó de un salto, ignoró el dolor de sus dedos, corrió por el pasillo. Su papá estaba en la cocina de espaldas sirviendo café. Sofía se lanzó a sus brazos, lo abrazó con toda su fuerza. «Perdón», sollozó. «Perdón, papá. Perdón por las notas, perdón por las mentiras, perdón por ignorarte. Te quiero mucho». Su papá se quedó en silencio. Luego la apretó más fuerte. «Yo también te quiero, hija, más que a nada». Ese día, algo cambió. Sofía no volvió a ser la misma. Cuando sus dedos sanaron, no volvió a conectarse por horas. Jugaba 1 hora, tal vez 2, y luego apagaba el computador. Habló con sus profesores, recuperó sus notas, descubrió que el mundo real tenía colores que ninguna pantalla podía replicar, que el equilibrio entre los juegos y la vida real era el único escudo contra la oscuridad. Pasaron los meses. Sofía estaba feliz. Sus notas eran excelentes. Su papá estaba orgulloso.
Era una tarde de viernes. Sofía estaba en su escritorio terminando un proyecto de ciencias. Su computador estaba apagado. La pantalla, completamente negra, servía como un espejo oscuro. Sofía terminó de escribir. Se recostó en la silla. Estiró los brazos. Miró de reojo la pantalla apagada. En el reflejo negro vio su habitación. Vio su cama. Vio la puerta. Y vio algo más. Detrás de su silla, en el reflejo de la pantalla, había una figura. Alta. Glitchada. Con una sonrisa roja dibujada en el rostro. Estaba justo detrás de ella, observándola. Sofía sintió que el aire se congelaba. El corazón le dio un vuelco. Giró la cabeza rápidamente. No había nadie. La habitación estaba vacía. Soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Se rió de sí misma. Solo es mi imaginación, pensó. Todo terminó. Volvió a mirar al frente, a la pantalla apagada. El reflejo mostraba solo su habitación vacía, pero por una fracción de segundo, justo antes de que ella parpadeara, la figura en el reflejo levantó un brazo y le señaló. Sofía apagó la luz de su cuarto y nunca, jamás, volvió a dejar una pantalla apagada frente a ella. ¿Realmente terminaron las pesadillas? Tú decides, pero la próxima vez que juegues, asegúrate de mirar detrás de ti y recuerda, si no dejaste tu huella, él sigue buscando.